Amigo testigo de Jehová, usted puede vivir para siempre en el paraíso en el cielo. Por Israel Octavio Hernández. En el año de 1982, los testigos de Jehová editaron un libro llamado Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, haciendo énfasis que el paraíso sería en la tierra, mas no en el cielo. Un libro rojo de pasta gruesa con el cual daban los estudios bíblicos en el hogar. Llamaba mucho la atención por todas las ilustraciones que traía en su interior, sobre todo las del paraíso, para lo cual es el tema que nos compete ahora. En las publicaciones de los testigos de Jehová, vemos con bastante frecuencia las expresiones paraíso terrenal, paraíso en la tierra, tierra paradisiaca, esperanza terrenal, vida eterna en la tierra, solo por poner unos ejemplos. Pero esas expresiones no existen en la Biblia, no son bíblicas. De hecho, la palabra paraíso no existe en el Antiguo Testamento. La Enciclopedia Católica lo explica así. La palabra paraíso es probablemente de origen persa y significaba originalmente un parque real o suelo de placer. El término no aparece en el latín de la época clásica, ni en los escritos griegos anteriores a la época de Jenofonte. En el Antiguo Testamento se encuentra solamente en los escritos hebreos tardíos en la forma pardes, tras haber sido tomado, sin duda, del persa. La asociación del término con la morada de nuestros primeros padres no aparece en el Antiguo Testamento hebreo. Se originó en el hecho de que la palabra paradeisos fue adoptada, aunque no exclusivamente, por los traductores de los 70 para traducir el hebreo para el jardín del Edén que se describe en el capítulo 2 del Génesis. Se utiliza asimismo en diversos pasajes de los 70 donde el hebreo tiene generalmente jardín, sobre todo si se desea transmitir la idea de una portentosa belleza. Eso lo vemos en la Enciclopedia Católica, volumen 14, de 1912. Como vemos, la palabra paraíso es de origen persa y no existía en el Antiguo Testamento, sino solo hasta que llegó la traducción de los 70 en griego. Inclusive, los mismos dirigentes de los Testigos de Jehová también lo reconocen así. Veamos. La versión de los 70 tradujo la palabra hebrea para jardín por la palabra griega paradeisos. A este hecho se debe la asociación de la palabra española paraíso con el jardín de Edén. Perspicacia, tomo 1, página 731. Igualmente en el libro de razonamiento a partir de las escrituras, en la página 277, la Sociedad Watchtower escribe esto. Paraíso, definición. Como fue propio en la versión griega de la Biblia conocida como la Septuaginta o versión de los 70, los traductores usaron el término paraíso, paradeisos, con referencia al jardín de Edén, porque este evidentemente era un parque delimitado. Eso es lo que nos dice el libro del razonamiento. Ahora, tanto es así que la traducción del Nuevo Mundo no utiliza la palabra paraíso en las escrituras hebreas. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, la palabra paraíso solo aparece 3 veces.
pero estas 3 veces se refiere al cielo. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7, Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 4 y Evangelio de San Lucas capítulo 23 versículo 43. Vamos a ver los siguientes textos donde se menciona la palabra paraíso en el Nuevo Testamento. El que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Este pasaje de Apocalipsis, el apóstol San Juan recibe una visión celestial con un mensaje para el ángel de la iglesia de Efeso. Aquí la palabra paraíso se utiliza claramente para designar el reino celestial, aunque las imágenes son tomadas de la descripción del jardín del Edén primitivo. Ahora sí que estamos hablando de un tipo y antitipo, así como con Adán, en quien todos pecaron, y que era una figura del que había de venir, Cristo Jesús, como lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 14. Así el tipo y antitipo del paraíso del jardín del Edén con el paraíso celestial. Entonces, aquí estamos viendo que este versículo del capítulo 7, este versículo 2, se refiere al paraíso celeste, al cielo, no a un paraíso terrenal. Inclusive los dirigentes de los testigos de Jehová reconocen en su libro Apocalipsis, se acerca a su gran culminación, página 37, párrafo 14, que el texto de Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, se refiere a un paraíso celestial y no a un paraíso terrenal. Veamos. Puesto que no esperan vivir en un paraíso terrestre, ¿por qué se recompensa a cristianos ungidos como aquellos efesios con comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios? Esto no podría referirse al paraíso restaurado en la tierra, pues los 144,000 cristianos ungidos, entre ellos los de la gran congregación de Efeso, se les compra de entre la humanidad para que gobiernen con el Cordero, Cristo Jesús, en el monte Sión celestial como hijos celestiales. Por eso, aquí la referencia tiene que ser a la región celestial, parecida a un jardín que estos vencedores heredan allí en el paraíso de Dios. Sí, en la mismísima presencia de Jehová. Estos vencedores a quienes se otorga inmortalidad continuarán viviendo eternamente, un hecho simbolizado aquí por comer del árbol de la vida. Libro de Apocalipsis se acerca a su gran culminación, página 37, párrafo 14. Muy bien, ahora veamos el segundo texto donde se menciona la palabra paraíso en el Nuevo Testamento. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solamente Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede decir. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo del 2 al 4. Como podemos ver, el texto está muy claro y no necesita de mucha explicación. Aquí San Pablo, al descubrir uno de sus éxtasis, les dice a sus lectores que fue arrebatado al paraíso. Aquí el término indica claramente el estado celestial o morada de los bienaventurados, que implica posiblemente una ojeada a la visión beatífica.
La referencia no puede ser de ninguna forma al paraíso terrenal, sobre todo si consideramos la expresión paralela en el versículo 2, donde al relatar la misma experiencia, el apóstol San Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Muy bien, ahora vayamos con el último texto, donde se menciona la palabra paraíso. Y él le dijo: verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Ese texto lo acabamos de leer de la propia traducción del Nuevo Mundo. Profundizando en el texto, nos damos cuenta que el contenido es celestial, pues si analizamos tanto el texto como el contexto, veremos un contundente mensaje celestial. Analicemos primero el contexto, pues el malhechor le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Desde ahí ya nos damos cuenta que el contenido es celestial, pues ¿desde dónde va a reinar Jesús según la atalaya? Desde el cielo. ¿Dónde está el reino de Jesús? En el cielo. Entonces el malhechor le está diciendo a Jesús que se acuerde de él cuando esté en el cielo, en su reino. Y Jesús le responde inmediatamente: verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Leyéndolo de la traducción del Nuevo Mundo dice: verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Aquí la pregunta sería: ¿desde dónde va a reinar Jesús? La respuesta es: desde el cielo. ¿Y qué le dice al malhechor? Estarás conmigo, con Jesús en el cielo. Así que ese paraíso se refiere al cielo. Es como cuando Jesús le dice a sus apóstoles: yo les he preparado una morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Juan capítulo 14, versículo 3. Conmigo. Lo mismo le dice al malhechor: para que estés conmigo en el paraíso. Igualmente en Juan capítulo 17, versículo 24 dice así: Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo. Conmigo. Lo mismo le dijo al malhechor: estarás conmigo en el paraíso. Y ya que Jesús estaría en el cielo, pues prácticamente aquí la expresión paraíso se refiere al cielo. Y viendo el contexto de la palabra paraíso con los otros dos textos ya mencionados de Apocalipsis y Segunda de Corintios, pues se refiere a un paraíso celestial. Por el momento, aquí no interesa si la palabra hoy o si los dos puntos son antes o después o hay una coma ahí. Pues recordemos que para Dios no existe el tiempo. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. En este momento lo que interesa es que Jesús le dice al malhechor que estará con él y que no estará en la tierra como pregona la atalaya. No le dice al malhechor: tú estarás en el paraíso y yo te estaré gobernando desde el cielo. No, él le dice: tú estarás conmigo. No le dice Jesús: yo estaré contigo en el paraíso en la tierra. No, le dice al malhechor: tú estarás conmigo. Entonces, con Jesucristo en el cielo. Así que, amigo testigo de Jehová, ahora puede ver que usted puede vivir para siempre en el paraíso en el cielo. Un paraíso espiritual, no un paraíso físico, material,
No, recordemos que el apóstol San Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo y paz en el Espíritu. Un paraíso celestial, un paraíso espiritual, no físico, querido amigo testigo de Jehová. Muchas gracias.